llegó la maestra Ivonne Klein, queridísima, especialista en educación socioemocional, brigadista del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, mejor conocido como ILEF. Qué gusto tenerte aquí. Además, ella es terapeuta Gestalt. Oye, Ivonne, seguramente, digo, obviamente tú, mucho más con tu trabajo, ¿qué nos está pasando, Dios mío? Estamos en una etapa, en una era de crispación, donde te atrevas a decir algo de tus preferencias electorales, te caen encima, donde te atrevas a decir que no te gusta X cosa, se te caen encima. Lo que está pasando en Estados Unidos con los niños migrantes que nos tiene el corazón roto, las elecciones, el fútbol, o sea, es como, nada más estamos buscando que tantito nos hagan así para saltar como panteras. ¿Por qué? Mira, yo creo que lo que nosotros necesitamos hacer es invertir la mirada. Tenemos mucho la mirada en el otro y en lo que el otro me provoca y en lo que el otro me dispara. Y me parece que tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos, lo cual implica, pues, cuestionarnos hasta qué grado aceptamos la diferencia. Y estoy hablando de todo tipo de diferencias. Estoy hablando de diferencias ideológicas, que son las que ahorita están dejando varios muertos, pues a nivel de partidos y a nivel de familias, muertes emocionales. A ver, ¿no? Estás tocando un punto súper importante, porque a ver, si tú en Twitter pones, yo quisiera tal y cual para mi país, y te empiezan a caer encima de nada, entonces, ¿cómo es posible? Pues ni los conoces, ¿no? Sí. Pero que no te puedas sentar a la mesa de la comida, porque acabas pleiteado con tu hermano o con tu cuñado o algo, está muy complicado. Entonces yo lo que diría es, necesitamos desarrollar una capacidad ciudadana. Y la capacidad ciudadana no implica nada más ir a votar. O sea, la democracia no es nada más una organización política, ¿sí? Que se define a través del voto, ¿no? Me parece que la democracia también es una forma de vida. Entonces, de alguna manera, ¿cómo nosotros integramos la diferencia en nuestra vida para aceptar diferentes creencias, diferentes preferencias sexuales, diferentes preferencias en creencias religiosas? O sea, si nosotros no empezamos por interpelarnos a nosotros mismos para desarrollar esa capacidad ciudadana, bueno, ¿qué tanto podemos pedir de nuestros gobiernos, no? O sea, es como el que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Pues sí, ¿no? Yo creo que, pues, la democracia implica la diferencia y la diversidad. Entonces, si nosotros no queremos estados monopólicos y no queremos familias monopólicas y queremos aceptar la diversidad, ¿cómo nos enfrentamos a ella? Entonces, esto también es el principio del bullying, Pita. O sea, el bullying nace a partir de captar la diferencia y enojarse ante la diferencia. Entonces, pues, desarrollar una capacidad ciudadana implica varias cosas que tenemos que desarrollar, no es por hecho. Tenemos que aprender a dialogar, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a, bueno, yo di clases de lógica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y estamos muy acostumbrados a utilizar las famosas falacias ad hominem, que son las falacias contra la persona, ¿sí? Entonces, en vez de ver cuáles son tus argumentos y contraargumentar, te ataco a ti. Bueno, ese modo de pensamiento lo único que hace es genera odio, genera mucho rencor y se rompe la capacidad de diálogo. A ver, esto que acabas de decir me parece que realmente hay que elaborarlo más. O sea, no me gusta lo que estás diciendo.
Y en vez de interpelar, en vez de decir, a ver, ¿por qué estás diciendo esto? Mira, tal otra cosa, entonces me voy directamente, ¿tú qué? Tú tienes esto y esto y esto y esto, y me voy en contra de la persona. Sí. Eso es lo que estamos viendo. Sí. Pero lo estamos viendo en todos los aspectos, porque también estamos viendo a diferentes candidatos y a diferentes personajes de partidos políticos o no, independientes, que hacen exactamente lo mismo. Sí, claro. Entonces, no es un nivel de argumentación, es un nivel que en lógica se llama falacia. Ajá. O sea, no es un razonamiento válido, porque independientemente de las cuestiones de la persona, hay que ver cuáles son sus argumentos a favor, cómo sostiene sus razones, y yo creo que en la arena política es una buena arena para discutir a nivel de familia. Me parece que tenemos que aprender a discutir políticamente. Está bien que se hable de política. El problema no es que se hable de política. El problema es cómo hablamos de política y qué hacemos cuando el otro no piensa como nosotros. Exacto. Entonces, pues tenemos que aprender, pues por un lado, invertir la mirada. Por otro lado, cuestionarnos qué hago yo en mi día a día para admitir la diferencia. La diferencia en general. Ahorita se trata de política. Mañana se tratará de otras cosas. Bueno, el lunes se va a tratar de fútbol, otra sí, vez. Sí, luego... Y política. Pues sí, pues sí. ¿Cómo vamos a argumentar? Y me parece que estamos perdiendo lo que es la jerarquización básica, que es el vínculo. A ver, lo importante es no romper el vínculo. Estamos hablando de seres queridos que se paran de una comida y ya no pueden seguir conviviendo. A ver, hace un año con algunos meses, cuando el señor Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos, los mexicanos nos unimos y éramos hermanos y todos juntos y sí, vamos y no nos vamos a dejar, y ahí estábamos unidísimos. Pero hoy, si no le vas al que yo le voy, búscala, pinto mi raya y vete para allá, y además eres mal mexicano y eres mal persona y además estás tonto y estás loco y etcétera. No, y además junto a todo esto, que ya de por sí es complicado, pues hay las llamadas fake news. Entonces se manejan noticias que son falsas, que no se verifican. Entonces, ¿desde dónde nos estamos informando para argumentar? Podemos equivocarnos en nuestras fuentes. Bueno, chequemos cuando estamos argumentando cuáles son nuestras fuentes de información, cuáles son los valores que hacen que nosotros pensemos en un candidato o en otro. O sea... Tienes toda la razón del mundo. Es impresionante. Tú abres Facebook. De hecho, he estado bien alejada de redes justamente por eso. Porque ya el otro día abrí y dije, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, ya no me quiero estar amargando de verdad, ¿no? Entonces ponen un video muy falso de un X candidato, ¿no? Y empiezan abajo, claro, porque y a mentadas de madre, a insultos, unos peleándose con otros, ni se conocen y se están agarrando. Entonces yo lo que digo es, pues estamos educándonos y tenemos que hacer algo por esa educación consciente. O sea, hay cuestiones que nos llegan en forma natural cuando crecemos, pero si nos estamos dando cuenta del nivel de agresión que hay, creo que nosotros está a nivel micro, a nivel de familias, de parar esta agresión. O sea, o eres parte del problema, ahora sí, o eres parte de la solución. Entonces, ¿hasta qué grado tú participas para modelar la aceptación de la diferencia desde la argumentación? No se trata de que todos pensemos igual, pero ¿qué vamos a hacer con las diferencias? Porque en el caso de Trump estábamos todos unidos frente al peligro de afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay diferentes propuestas, hay diferentes formas y se mezcla con un mar de confusión, ¿no? Sí. Entonces tenemos que primero ver cuáles son nuestras convicciones políticas, cómo las defendemos nosotros primero ante nosotros mismos,
para esos argumentos presentarlos en una discusión política con personas de otros partidos. Ahora, a la fuerza nos tenemos o sea, a la fuerza tenemos que enfrascarnos en una discusión. O sea, a ver, porque el voto es secreto, ¿no? Sí. A la fuerza tenemos que decir por quién vamos a votar y si tú no votas por el mismo que yo estás mal y entonces nos peleamos. No, yo creo que eso es una decisión, individual, ¿sí? Pero me parece que tampoco hay que satanizar las discusiones políticas, porque hay discusiones políticas de mucha altura y que podemos aprender de ciertos argumentos, inclusive de la persona que está contraargumentando. Entonces, yo soy más bien de la idea de no crear ideas tabú, de esto no, como vamos a crear problemas, entonces mejor no lo tocamos. Digo, cada uno puede decirlo o no decirlo. En eso tienes mucha razón. Pero que no haya tabús, porque me parece que, bueno, en el caso de la argumentación, tenemos que aprender a argumentar, ¿sí? Y no nada más enojarnos y decir, pues no, pues entonces cada quien. Y aprender a argumentar implica ver modelajes de buenos argumentos, donde se dan razones, donde se dan justificaciones, donde se dan conclusiones, donde hay premisas, una cierta conclusión. A mí me da miedo, la verdad. O sea, ante lo que veo, espero que todo se disuelva, ¿no? Pero ante lo que veo, de repente pienso, oye, no vayamos a acabar como en Estados Unidos, en este sentido de que de verdad, o sea, un grupo se odia con este otro grupo, entonces los que no le fueron a le hacen la vida de cuadritos y traen una confrontación brutal que no ha parado en este año y medio y que con cualquier destellito se vuelve a encender, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir en la base de los derechos humanos. O sea, la plataforma, por eso creo que no se vale cualquier cosa. Creo que la base son los derechos humanos y la base es la argumentación justificada. Bueno, pues creo que vamos a necesitar mucho de tu ayuda, maestra Yvonne Klein, ¿verdad? Vente más seguido porque vienen tiempos interesantes y vamos a necesitar ayuda. Alguien que nos diga, mira, cuidado con esto, vete por aquí, o simplemente abre los ojos como nos lo estás diciendo ahora. Muchísimas gracias, Yvonne. Muchas gracias. Es un placer, a ti, Pita.